Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Gracias Mauro por esa introducción, pues la verdad me siento muy halagada como por todo eso que me dices y que reconozcas como el trabajo de tantos diseñadores que en este momento están participando en Letrados. Bueno, a todos, hola a los que ya me conocen y a los que no me conocen, pues yo soy Juliana Henao, soy diseñadora visual de la Universidad Bellas Artes. Actualmente estoy cruzando mi último semestre, pero ya llevo más o menos como 5 años ya pues ejerciendo mi profesión. Empecé como ya de lleno cuando estaba como en tercer semestre. Se me presentó una oportunidad de trabajar en una empresa de ingenieros trabajando como con todo el tema de diseño. Entonces fue algo súper interesante. Uno en tercer semestre, pues uno tiene las bases súper básicas de diseño. Las nociones no son muy amplias que digamos, pero fue un reto muy bacano porque ahí te pones como al límite con todas las cosas. Entonces fue enfrentarlos y me dijeron como, Juli, no tenemos absolutamente nada de diseño, somos todos ingenieros, no tenemos idea de nada, acá te entregamos esto, necesitamos vender nuestros productos. Ellos se enfocaban en urbótica, domótica y mótica. O sea, todo lo que hacían era como tecnología inteligente, casas inteligentes controladas por los manejos de la voz. Entonces era vender todos los productos. Entonces fue un reto muy bacano porque me ayudó a tener más carácter, a confiar en mis capacidades y en mi trabajo, como, bueno, voy a hacer esta propuesta, la hice con estos criterios, sé que va a gustar. Entonces, de ahí empezó como a moverme todo el tema en la parte profesional. Además, que yo soy un amante del diseño, pues yo digo que soy enamorada fielmente del diseño visual y desde muy pequeñita se notaba eso porque cuando yo no tenía ni idea qué era el diseño, yo jugaba con mi mamá a hacer marcas. O sea, yo no tenía, pues claro, los conceptos de marcas, pero entonces yo jugaba con ella que ella me daba como, ay, el restaurante, yo no sé qué. Entonces yo le decía, listo, este restaurante va a tener este nombre y este icono. Yo no tenía ni idea que eso se llamaba logotipo, isotipo, o el nombre que fuese. No tenía ni idea que existía el diseño gráfico, diseño visual, nada. Pero desde muy pequeña jugaba a ser marca y la verdad es una de las cosas que ahora más me apasiona. Ya en el continuo, pues ahí después de pasar por la faceta con esos ingenieros, tuve la oportunidad de liderar como unos proyectos de marca. Por ahí pasaron varias marcas que les tengo mucho cariño. Una de ellas fue Mare. Ellos se encargaban de hacer eventos para niños desde la tecnología y todos los procesos de robótica. Siempre terminaba como esos primeros momentos con ingenieros, pero fue como muy interesante porque fue crearle la imagen desde cero, especializada para chicos y que les llamara la atención. Entonces ahí empezó a surgir la creación de marca y creamos 1 millón de aplicaciones, uniformes para los robots, uniformes para los niños, estadios, pues de todo, porque todo ese evento se hizo como en Mallorca. Entonces, tuve la oportunidad de dirigir esa marca. Ya luego estuve con Tajo, que Tajo es un proyecto que quiero muchísimo, se lo recomiendo en Instagram, están como Tajo@materiaviva, hacen gafas de maderas con maderas recuperadas y son divinas. Entonces ahí también tuvo como el proceso de creación de marca y potencializar como la marca y cómo se iba a ver, generando como todas las características que tenía. Entonces, nada, fue una cosa súper linda. Ya después de eso tuve la oportunidad de entrar en agencias y empezar como en ese mundo de agencias era una responsabilidad enorme, más que todavía paralelamente a eso seguía como mi proceso académico. Entonces fue como asumir las responsabilidades, tener en cuenta como mucho los tiempos, tenía que responder muy bien en la universidad y responder muy bien en el trabajo. Pero entonces eso fue formando como mi perfil de diseño. Ya luego entré a una agencia de marketing digital y allá fue como el proceso más chévere porque tuve la oportunidad de trabajar con marcas como La Causa, Delirio, Entre Maderos, Anarias, Doterra, entre un montón de marcas más, haciendo como toda la parte gráfica. Luego de eso, entré a Wiccan, que es la agencia en la que estoy actualmente, y hace poco tuve como la fortuna de ya ascender y ser la líder creativa. Entonces empiezan nuevos retos de que ya estoy culminando mi carrera, tengo apenas 23 años y ya voy a ser la líder creativa de una agencia. Entonces como todo ese recorrido ha sido lo que me ha inspirado y lo que ahora me da la confianza de saber que voy a hacer muy bien ese trabajo y además que cuento con un equipo de trabajo súper teso que sé que me va a brindar muchas oportunidades a la hora de yo plantear muchos proyectos e ideas.
Bueno, ahí les hice como más o menos el resumen de toda mi hoja de vida hasta el momento, pero hoy yo no quiero hablar de mis trabajos de agencia ni nada de eso, sino que me quiero enfocar en mi trabajo personal, en todo lo que yo hago, en lo que me conocen y me siguen, subo en las redes sociales, porque todo eso es lo que me define a mí como diseñadora y lo que enriquece como todo el trabajo y todos los proyectos que yo hago. Entonces, siempre que la gente me pregunta como qué define mi proceso de diseño, siempre lo resumo en esta frase. Pero bueno, no es de leer la frase, sino de resaltar las palabras importantes y los conceptos que son más importantes. La pasión, la curiosidad, ir más allá, arriesgarme, dejar los límites, probar nuevas cosas, explorar, porque todos los elementos y conceptos son lo que enriquecen al final todo lo que yo hago. Entonces, les voy a mostrar como todo ese proceso creativo que yo tengo a la hora de realizar todas esas piezas que yo subo en redes, todo lo que yo, con lo que molesto por Instagram y subo a las historias. Bueno, empezamos con lo que me inspira. Yo soy una persona que como soy amante al diseño, yo todo el tiempo estoy pensando en diseño. Todo lo que yo miro lo relaciono con el diseño, todo lo observo. O sea, mi mantra como diseñadora es que todos los detalles son importantes. Entonces, todo lo que yo observo me enriquece toda esa biblioteca gráfica que tengo en la cabeza. Entonces, constantemente, donde yo quiera que esté, estoy tomando fotos, porque esas fotos me inspiran y me llevan y me remontan a ideas que próximamente se convierten en una pieza que puedo explorar, con la que puedo comunicar, con la que puedo intentar nuevas formas de expresar. Entonces, acá les voy a mostrar más o menos como las fotos, donde yo saco, por ejemplo, en esta, la forma como se ve la luz, en las goteras, las sombras, las texturas, las paletas de colores, las direccionalidades de las fotos. Me encantan horriblemente las puertas, o sea, soy obsesionada con las puertas antiguas, las fachadas desgastadas, porque me parece muy enriquecedor los detalles que uno encuentra como en todos estos ambientes que próximamente tú los puedes aplicar perfectamente en cualquier pieza de diseño. Todos los detalles de composición, o sea, vos estás afuera en el mundo y constantemente estás viendo composiciones perfectas que te pueden llevar y remontar a un diseño muy bueno que puedas comunicar. Entonces acá, por ejemplo, vemos paletas cromáticas con una armonía hermosa que pueden comunicar algo perfecto en una pieza y eso se vuelven referentes para mí. Las fachadas desgastadas, como esa combinación de esas pinturas nuevas con las pinturas que se van desgastando, empiezan a generar unas nuevas técnicas y unos acabados exquisitos que ya después en una pieza eso se convertiría muy pues, en detalles de fina coquetería. Los colores, las composiciones cromáticas, yo creo que uno a veces está acostumbrado a utilizar siempre los mismos colores. Uno se casa con los 3 colores de siempre y uno dice, no, yo cómo voy a combinar este color con otro, y uno no se arriesga, entonces siempre termina entregando como las mismas piezas, sabiendo que el mundo de los colores es un universo enorme en el que hay millones de posibilidades para combinarlos y también hay muchas herramientas, pues por ejemplo Adobe tiene una herramienta que te permite mezclar paletas de colores, te pasan los colores análogos, los monocromáticos, los complementarios, entonces te ayuda y te lo mete de una a la librería de las aplicaciones de Adobe, entonces ahí tenés de un montón de recursos para crear nuevas paletas. Vemos como texturas de la naturaleza, me parece súper bacano porque esos honguitos ya más adelante van a ver yo cómo los expresé en una pieza, porque me parece divino y esos detalles potencian muchísimo como todo lo que uno pueda llegar a hacer. O sea, la misma naturaleza y el mismo mundo te va mostrando detalles que pueden hacer de tu diseño una pieza única. Entonces, creo que uno no se puede sesgar y quedarse en un lugar diciendo como no tengo que hacer, no se me ocurre nada. Algo bueno para esos bloqueos creativos es ver cosas, no solo de diseño, ver absolutamente todo, pues todo lo que te rodea va alimentando esa biblioteca mental que tenés. En esta cuarentena creo que para mí no ha sido tan difícil porque yo constantemente me estoy nutriendo de todo lo que tengo al lado, pues el espacio que me rodea tiene un millón de cosas que me inspiran y con la que yo puedo crear piezas diferentes en cuanto a formas, composición, pues un sinfín de variables que encuentro a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, acá vemos estructuras, o sea,
todo lo que yo veo afuera literalmente tiene formas que uno puede, por ejemplo, esto se puede convertir perfectamente en una letra, en una rejilla de diagramación, en ver cómo esa perspectiva puede servir para convertirlo en grillas, donde puedo diagramar ciertos elementos y quedaría algo súper bacano. Hay otra cosa que me encanta y además que mucha gente también son los amaneceres y los atardeceres, pero porque yo soy loca mirando las gradaciones tonales que hay en los cielos. O sea, yo veo esas gradaciones que pasan de amarillo a azul. Una vez vi el cielo con 3 colores y de una fue como un flechazo, como que nota, voy a probar esos 3 colores en un diseño, porque esas gradaciones son muy interesantes y permiten un sinfín de cosas si uno encuentra eso mirando el cielo. O sea, uno a veces como, parece que color degrada de un tono a otro y la misma naturaleza te empieza a dar esas variables que las puedes de una transformar esa información en una pieza final. Entonces acá vemos más cosas de arquitectura. A mí las cosas de arquitectura me remiten mucho a elementos de diagramación. O sea, por ejemplo, todas las líneas que tiene el edificio, yo de una las convierto en rejillas y en grillas, donde yo digo, acá puedo poner un texto, este texto se puede instruir de tal forma, podemos contar con X elementos que vayan entrando a esta composición. Entonces todo eso nutre mucho como todos los procesos creativos. No se queda uno como en la simple rejilla cuadriculada de que tengo que tener esto de márgenes, sino que se va explorando un poquitico más las técnicas y se vuelve algo mucho más rico de ver. Por ejemplo, las perspectivas también son muy interesantes a la hora de trabajar 3D, ver los puntos de fuga, y eso uno lo ve en todas partes, porque obviamente todo lo que vemos alrededor cuando salimos de la casa, incluso en la casa, tiene perspectivas desde un punto de fuga, y todo eso lo podemos transformar en información que nos enriquezca nuestro proceso creativo. Esta foto fue muy interesante, fue un proyecto que hice en segundo semestre, pero eso no es lo interesante es que ahora, pues no ahora, sino hace por ahí 1 año, 2 años, fue como la inspiración para una de las piezas que más me ha gustado y que la pude reproducir en tamaño de 1 metro por 30 y ahora les muestro por qué, por el color de las telas, la fluidez como de todas estas vestimentas, me inspiraron demasiado como para ese proyecto. También las perspectivas, los colores, ver el mundo desde otro ángulo, eso enriquece mucho. Yo creo que uno como diseñador constantemente tiene que estar nutriendo el ojo porque esa es la herramienta esencial de uno. Bueno, esto es otra cosa de las que me enamoré últimamente, me volví obsesiva con los regueritos de gasolina. Ya gracias a la cuarentena no puedo salir a ver más regueritos de gasolina, pero esto fue lo que me inspiró para hacer las últimas piezas que me tienen loca y todavía sigo molestando con esto porque me parece muy chévere la textura, los colores que se ven ahí. O sea, miramos un sinnúmero de colores que contrasta súper bien con esa textura que da el asfalto. Eso me pareció súper bacano y súper chévere. Y bueno, ya viendo todos estos referentes, viendo más o menos yo cómo veo el mundo, ahora vamos a ver cómo transformamos todos esos elementos en piezas gráficas. Entonces, bueno, empezamos con un proyecto que hice aproximadamente hace 2 años, creo, que habla como el trascender del universo y del ser humano. Entonces, todos estos pósters, vamos a ver como una serie de 4 pósters más o menos, en los que expresamos como ese recorrido del ser humano desde el origen del universo. Entonces, en el póster inicial vemos el espacio desde una abstracción muy interesante en la que se pensó como en esa fuerza y en esos colores en los que empezamos a ver como el origen de ese Big Bang, y ahí ya pasamos como a la otra pieza que se llama Born, donde estamos naciendo, el origen de todo. Entonces por eso vemos como una especie de huevito que sale como de su caparazón, y ya estos 2 pósters vienen siendo como la segunda edición, donde ya nos encontramos con el ser humano como tal, donde vive procesos de karma y de dharma según su evolución y sus vivencias. Entonces acá, por ejemplo, esta es la pieza de karma en la que me inspiré con lo de los velos. Por ejemplo, todas estas texturas vienen siendo como todas las alusiones de los velos que vemos, y toda la paleta cromática siempre es basada en los elementos que yo voy viendo y yo digo, estas características me sirven para estas piezas y veo qué combinaciones quedan bien para poderlas aplicar. Ya esta es la tercera parte de esta sesión de pósters, donde ya empezamos a ver el ser humano en la parte interior. Entonces sale la pieza de identidad y de trascender. Entonces empezamos a ver el origen de las personas, de reconocerse a sí mismos
y de cómo esa dualidad de trascender de un ser físico, un ser terrenal, y cómo quiere ese ser trascender a ser un ser más espiritual, por decirlo de alguna forma. Entonces en estas piezas quise hacer como ese recorrido que tienen los seres humanos en ese camino. Bueno, aquí ya empezamos como en la exploración gráfica. Yo más que todo, ya de aquí en adelante, no fue como un proyecto puntual. El proyecto anterior sí fue como estructurado, van a hacer este tipo de piezas y salen estos pósters. De aquí en adelante ha sido una exploración más que nada personal, donde yo como diseñadora me empecé a retar para, para poder entender como técnicas y aprender muchísimo de muchas formas de hacer algo. Entonces entender cómo hago una cosa de 10 maneras diferentes, porque todo este proceso me ayuda al final a entender cómo puedo desarrollar los proyectos desde perspectivas diferentes, y poniéndolo en el mundo profesional ya me sirve para, si el cliente X trae un problema, yo no lo voy a ver solo con la mirada mía de diseñadora, sino que lo voy a poder ver con una mirada holística desde afuera, sin necesidad de meterme como en la forma. Entonces esto me permite tener una mirada más amplia de todos los proyectos y varias formas de resolverlos. Entonces con esto salgo de mi zona de confort completamente, porque exploro técnicas que nunca había manejado, y llego como a encontrarme como conmigo como diseñadora, donde me pregunto, esto me gusta, esto no, pero vamos a hacerle, con esto me siento cómoda, con esto no, pero igual lo vamos a hacer. Entonces acá iniciamos como un proceso con las letras. Esto fue como hace como un año, del 36 Days of Type. Acá vimos exploraciones de forma, de repeticiones, de cómo jugar con las composiciones cromáticas, las texturas. Para mí las texturas vienen siendo muy importantes y terminan siendo detalles de fina coquetería. Por ejemplo, acá vemos las texturas que encontramos en la B con los acabados, el fondo de la C, todas estas ondas que nos acompañan en la construcción de la pieza. Todos esos elementos vienen siendo establecidos después de ver todos esos referentes anteriores que les mostré, de ver cómo funciona el mundo, la naturaleza. Todo eso lo voy transformando en información gráfica que empieza a enriquecer la pieza. Entonces yo no me quedo en blanco a la hora de hacer alguna creación, porque ya mi cabeza está llena bueno, vi que esta flor tiene cierto movimiento, esto me sirve. Y bueno, muchos diseñadores tienen la hermosa costumbre, que tristemente yo no la tengo, de rayar antes. Yo rayo de una en los programas, de una ahí hago el boceto, ahí empiezo a jugar ensayo y error, y en ese ensayo y error salen cosas muy interesantes, porque a veces los errores se convierten en la pieza final. Uno dice como, wow, esto me sorprendió, o en estos errores aprendí cosas nuevas. Entonces es muy importante apreciar y querer demasiado los errores. Para mí son los mejores amigos, los mejores maestros, y creo que en todos los procesos de diseño son los que más nos nutren como profesionales. Bueno, acá ya nos empezamos a arriesgar un poquito con todo el movimiento, nos metimos más fuerte a las texturas, no empezamos a ser tan tímidos, sino que empezamos ya a salir de lleno de esa zona de confort, a mirar qué pasaba con las letras cuando les cambiábamos de una a la forma, cómo comunicar un mensaje de forma diferente. Entonces jugamos con demasiadas técnicas y empezamos a combinar todo. Entonces empezamos a hacer un rompecabezas de un montón de cosas para que termine en una pieza final. Entonces acá nos podemos ver en todas las texturas y acabados que tienen, vienen siendo capas de muchas cosas que al final se unen para convertir en esta pieza final. Ya acá iniciamos como la etapa más cercana al final. Entonces ya resumimos como todo ese proceso grande que tenemos en las piezas, y empezamos a explorar nuevas cosas, porque listo, yo ya, cuando ya terminé de hacer todas las piezas anteriores, yo ya me sentía en una zona de confort con esas piezas, porque era lo que constantemente ya hacía, entonces lo podía hacer mucho más fácil. Entonces ya no estaba como ese reto de, bueno, yo qué más puedo proponer, yo qué más puedo hacer, sino que ya me sentía tranquila y segura en esa zona. Entonces de aquí en adelante empezamos otra vez a salir de esa zona de confort y a probar nuevas técnicas. Entonces con este nuevo 36 Days of Type empezamos a mirar nuevas formas de expresar, con esa fluidez, con diferentes elementos que nos pudieran dar otra técnica para mostrar las letras, que no
quedaran tan estáticas y que no se quedaran como en ese plano de 2D, sino que acá le empezamos a dar un poquito más de volumen, jugando con luces, con sombras y con todo el movimiento que nos pueden dar más expresividad a la hora de hacer nuestras piezas. Entonces ya vamos haciendo como yo opté por jugar como por técnicas, jugar con la animación, jugar con estas que vienen siendo como más líquidas. Ya después de aquí empecé a meter lo de la gasolina, esos detallitos y texturas que daba la gasolina en el asfalto, los empecé a poner en estas texturas. Sobre eso empecé a aplicar las técnicas que ya estaba explorando en el momento. Entonces creo que el proceso se trata de eso, de que uno constantemente a veces llena el celular de referentes, en Instagram, en Pinterest, guarda millones de cosas en el computador, pero todos los referentes se quedan ahí guardados. La idea es que como diseñadores nos nutramos siempre con todos esos elementos porque eso es lo que va a hacer la diferencia. No se trata de copiar estilos, sino de entender cómo funcionan las cosas para aplicarles nuestro propio toque. Entonces empezamos a entender los diseñadores y todas las personas que no tienen que ver con el gremio, porque uno no se los inspira con gente del mismo gremio. Empezamos a entender a las personas cómo ven el mundo y empezamos a aplicar esas ideas a nosotros mismos y a nuestros procesos creativos, y eso nos va enriqueciendo. Y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que uno estaba que más o menos en cuarto semestre y a mí me pasaba que yo decía, wow, toda la gente tiene un estilo gráfico, yo no tengo mi estilo gráfico, eso cuando lo encuentra uno o eso donde lo venden, y es de explorar, y explorar mucho. Yo, por ejemplo, tenía referentes. Para mí los referentes son muy importantes. Entonces yo seguía mucho un diseñador que se llamaba Baugams. Él hacía cosas que a mí me interesaban. Entonces aprendí mucho de él. Pues compré cursos, veía cosas. Entonces empecé a mirar ese estilo de él y empezaba a transformarlo hasta que ya empecé a encontrar mi línea, y ahí nutría como muchas cosas que me gustaban y empezaba a llenarlas en la bolsa hasta que ya siento que definí mi estilo gráfico. Y es muy bacano porque cuando pasa eso, empezás a mostrar identidad en todas las piezas que hay. Me ha pasado que mucha gente me dice, uy, Juli, mire esto, y es como vos. O Juli, qué nota, mira esto, sé que te va a gustar. Entonces ya la gente empieza a perfilarte por un camino, y eso hace que tu trabajo empiece a tener pregnancia y sea mucho más reconocido y empieza a tener mucho más carácter a la hora de mostrarlo al público. Bueno, acá vemos otra cosa que les contaba ahorita de los errores o esos ensayitos que uno tiene a veces. Cuando estaba haciendo la H que vemos en esta esquina, me dio por hacerle una forma 3D y empezar a jugar con eso. Yo dije, uy, por acá puede ser, puedo seguir haciendo las otras letras con esta forma. Entonces aproveché como esa exploración y ese error que pasó en ese momento para sacar estas otras piezas, mezclándolas con texturas mucho más interesantes. Entonces aquí el miedo al color no existe. Yo soy una persona que amo mucho los colores, me encanta ser atraída con los colores, pero siempre me he visto de negro. Entonces no importa porque mi trabajo es súper colorido. Entonces acá vemos como, aquí lo que más caracteriza por ejemplo, son la textura de la gasolina. Vemos como esos colores súper subidos contrastan con los negros o con la textura del asfalto, o como empezamos a ver como esos universos en cada letra. Entonces cada letra nos empieza a contar algo de los materiales en los que está hecho. Es súper importante para mí en mi trabajo el juego de luces y sombras, porque me empieza a darle características más interesantes y un peso más importante a cada una de las piezas. Entonces empiezan a surgir un montón de exploraciones muy interesantes a la hora de hacer esto. Entonces yo me la juego toda cuando hago cada una de estas piezas, pero no solamente por hacer la pieza, sino que pasa algo súper interesante, que es que cuando yo termino de estos proyectos ya me quedan unas enseñanzas muy importantes para mí como diseñadora. Entonces, a la hora de que un cliente X o Y me diga, Juli, necesito que hagamos una marca, necesitamos que hagamos X proyecto, yo ya tengo el mundo abierto a las posibilidades. Entonces el cliente me dice, mi marca es así, así, así y así, y yo le digo, listo, así tenemos estas variables con las que podemos darle una personalidad más abierta a tu marca, podemos expresar mucho más tus ideas, porque ya uno no está como en esa zona de confort, entonces uno puede abrir un poquito más el mundo. A veces es muy interesante cuando los clientes le siguen una corriente y no tienen el miedo y dicen, listo, perfecto, confío en ti. Y a veces es más frustrante cuando los clientes dicen, no, pero ven, hagámoslo así, no nos debemos llevar tanto. Pero la idea es llevar siempre como
un carácter crítico, como bueno, vamos a hacer esto por esta y esta razón. Entonces creo que estas piezas dan esa confianza de bueno, yo estoy haciendo estas piezas con esta y esta razón y creo que mi trabajo va a ser bueno porque quiero expresar esto y esto. Entonces si uno tiene la seguridad y tiene todo respaldado con conceptos y los referentes de dónde salieron, la pieza al final toma mucha más importancia que hacer una pieza simplemente porque sí. Bueno, acá quise salir como un poquito más de la zona de confort, empezar ya a relajarme como de tantas texturas, empezar a jugar con las serpientes que realmente me gustan mucho estos animales y darle un poquito más de fluidez, hacerlo un poquito más manual, dejar tanto como los programas, aunque al final yo siempre termino pasando todo a Photoshop para darle cariñitos, agregarle sombras, detallitos que para mí son súper importantes a la hora de hacer una composición. Y ya al final les voy a mostrar un poquito más o menos de lo que estoy haciendo últimamente ya de lo de las letras, que vienen siendo estas exploraciones a partir como ya de una unión de todos los elementos que ya he venido haciendo. Entonces empiezo a hacer exploraciones de qué me gustaría que apareciera. Entonces acá vemos un poquito de la O, de la P, con esas texturas de gasolina, pero entonces con luces de la ciudad de noche, que también vemos como en la composición. Yo tengo miopía de astigmatismo, cuando me quito las gafas yo veo solamente punticos en la noche, entonces eso también fue como parte de esa forma de ver el mundo. También me ayudó un poquito a construir estas piezas porque vemos un poquito de punticos ahí borrosos, más o menos eso viene siendo de la inspiración que de cómo yo veo el mundo, que eso también lo quiero transmitir mucho en las piezas que hago, la forma como yo veo el mundo, porque al fin y al cabo es el trabajo. Y ya viendo como todo esto, pues todas esas piezas como que al final ya se empiezan a traducir en piezas más puntuales. Entonces acá es jugar en cómo quiero que sea la tipografía, cómo, qué efectos pueden pasar y ya todo esto se empieza a transformar en nuevas opciones de cómo comunicar algo puntual. Entonces ya para finalizar, el concepto toma fuerza con todo lo que lo respalda. Eso es como un lema mío para trabajar. Uno siempre tiene que tener en cuenta como toda esa fuerza que tienen los conceptos y toda la información que hay detrás, todas las variables, porque eso al final nutre mucho ese proceso creativo y nos da mucha confianza como diseñadores. Entonces, a la hora de crear, es muy importante salirse de la zona de confort, no tener miedo, y muy importante que yo he visto como en todo el proceso creativo y con todos los compañeros, es tener muchos referentes y constantemente estar nutriendo, de estar leyendo, no solo de diseño, sino de todo el mundo. Estar informado de todo lo que pasa hace que marques la diferencia de un diseñador normal a un diseñador que empiece a proponer cosas nuevas. Porque llegamos a un punto en el que todo es inventado, pero siempre el toque personal hace que genere una diferencia y un factor diferenciador más interesante que hace que al público le llame la atención tu trabajo y tú como persona empiezas a tener mucha seguridad en lo que haces, en tu proceso creativo y sientas la confianza de siempre ir más allá, de decir como tengo esta idea y sé que la puedo lograr porque ya conoces un montón de variables que te pueden llevar a lograr esa idea. Muchas gracias. Ya pasamos como a la parte de las preguntas. Bueno, pero antes de las preguntas creo que es justo y necesario, como dicen por ahí, un gran aplauso de todos a Julián. Gracias. Bueno, ¿quiénes tienen alguna pregunta para Julián? Por favor, no compartas pantalla. La pregunta, ¿quién quiere hacer preguntas? Bueno, yo más que una pregunta tengo como una apreciación. Y es que me convierto como en admiradora de tu trabajo porque vos haces lo que muchos no nos permitimos hacer. Y es experimentar y cargar y llegar a un punto en el que esa carga de texturas y de colores toma una forma estética muy agradable a la vista. Entonces es como, pues pucha, te salís de una zona de confort que nos enseñan a todos a ser estéticos, a cuidar las líneas, a ser limpios y empezás a utilizar un poco de elementos que al final los llevas como a un resultado muy bueno. Entonces, desde mi parte es como admiración porque pues yo soy diseñadora editorial y soy muy limpia. Entonces, como que me estallo al principio, pero digo, wow, pero el resultado es muy bueno. Y yo sé que yo no soy capaz de hacer una cosa de esas porque me reprimo para usar tantas cosas. Entonces, desde mi parte de diseñadora muy limpia y que se contiene,
admiración total. Muchas gracias. Pues yo creo que la idea es siempre explorar. Por ejemplo, desde el diseño editorial, que también lo aprecio mucho, pues no me dedico a eso, pero lo aprecio demasiado. Jugar con las retículas y con las guías y explorar un poquito con eso nos lleva a nuevos resultados. Entonces, salirnos un poquitico de esa estructura nos da más confianza. Entonces, creo que es hora de explorar y dejarse llevar un poquito a ver qué pasa. Sí, total. Muchas gracias. A ti, un abrazo. ¿Quién más tiene Hola. preguntas, por favor? Yo tengo una pregunta, ¿me oyen? Sí, claro. Hola Juliana, yo soy Natalia Calao, ¿cómo estás? Pues lo primero es felicitarte, de verdad, qué trabajo tan hermoso. Estoy impresionada, no te conocía, me pasó lo que le pasó a Mauricio, que fue como amor a primera vista esta mañana que vi tu Instagram. Yo quiero resaltar de todo lo que tú dijiste, que me parece que es muy denso y que hay un montón de cosas por debajo de todo eso que tú dices, que seguramente no alcanzas a contarnos acá como por lo poco del tiempo. Pero yo ahí quiero resaltar como ese trabajo de sistematizar los procesos que uno hace. Tú dices que tú no dibujas o tú no rayas antes de, pero sí tienes un proceso súper importante que es toda esta, ¿cómo se llama? Toda esta colección de imágenes y de referentes que has ido guardando. Entonces yo siento que en principio cuando uno es estudiante de diseño, de artes o de alguna de estas carreras, uno empieza simplemente a decir como, ay, me gusta, ay, no me gusta. Y ese me gusta y no me gusta se vuelve los autorreferentes. Entonces siento que es muy importante rescatar eso de tener, no sé, 20, 25 carpetas en el computador y que una diga texturas, que la traiga colores, que la traiga. A mí ese proceso de sistematización me parece que es el camino preciso para llevar a ese resultado luego. O sea, cuando preguntan esta mañana en las otras charlas decían como, ay, ¿qué hacer frente al bloqueo creativo? Yo siento que en la medida en que acumulemos imágenes, referencias, lecturas, películas, bueno, no sé, todo lo que uno se puede nutrir, es más fácil llegar a ese proceso de ese resultado y eso se nota en eso que estás haciendo, de verdad. Felicitaciones, Juli. Gracias, Nati. Un abrazo muy grande. Pues la verdad es muy importante. O sea, los bloqueos creativos se pueden quitar muy fácil. Sino que uno se frustra mucho y uno tiene alrededor un montón de herramientas que te pueden inspirar. Entonces la idea es mirar al lado, porque uno siempre se centra como en esa hoja en blanco, sino mirar al lado que tengo y qué tiene eso interesante que me pueda nutrir mi trabajo. Eso es súper importante. ¿Quién más tiene otra pregunta? Hola, hola. Hola. Juli, hola, mi nombre es Paola. Más Hola, que preguntas, como una apreciación. Digamos que el diseño es un mundo lleno de, más que todo para nosotros como de limpieza, de estética, pero también de llevarlo a algo como volado, como es tu caso, que eres, digamos, volada, pero es muy chévere ver eso, esos los colores, las texturas, pero aparte lo veo más como que eres estética, pero llevándolo a los colores y a las texturas. Se ve muy lindo. Muchas gracias, Pau. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí. Dale, de una. Hola Juliana, te habla Ángela Alcaraz. Primero que nada quiero felicitarte. Es muy emocionante ver a una mujer tan joven, tan profesional y con un nivel de pasión tal que, pues a mí, si tú te saliste de tu zona de confort, a mí me diste como 10 cachetadas en toda tu conferencia. Yo quisiera preguntarte qué consejo puedes darle tú a las personas jóvenes que están como tú empezando, que están en la carrera, que están buscando ese camino en el diseño. ¿Qué consejo puedes darles, sobre todo ahora que estamos ante esta situación tan nueva para todos? Bueno, primero que todo para mí, es aferrarse a esa pasión. Yo creo que la pasión lo da absolutamente todo y como estudiante y como el proceso que uno vive a veces es frustrante porque uno dice, yo cómo voy a llegar a ser tal, como tal persona, pero no es tanto fijarse en cómo voy a llegar a ser como tal persona, sino en el proceso personal
en estarse superando constantemente. O sea, si uno no se concentra en las otras personas, si uno se concentra en uno mismo, en ponerse pequeñas metas, en que quiero lograr ciertos objetivos, uno va creciendo mucho como profesional y como diseñador. También es enriquecerse constantemente con todo lo que hay alrededor, porque el mundo te lo da todo. O sea, si te bloqueas con colores, las composiciones cromáticas más hermosas te las da la naturaleza, las figuras las tiene todos los espacios urbanos o todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces es empezar a entrenar los ojos, hacerlo todo con mucha pasión y mucho amor, y la dedicación. Es muy importante tener dedicación. Cuando uno tiene dedicación empieza a generar cambios, empieza a ver ese crecimiento personal, y cuando pasa eso, tú lo notas y el mundo lo empieza a notar, como, hey, mira, esta persona está haciendo cosas chéveres, porque uno ve todo el proceso. Uno no logra hacer una cosa súper tesa, súper brutal de la noche a la mañana, todo eso lleva un proceso muy largo, y lo importante es eso, tener dedicación y amor por lo que se hace, y más cuando uno está empezando. Ahora en cuarentena creo que tenemos todas las herramientas centradas para que empezamos a enriquecer nuestros procesos. No el límite de que no podamos salir, desde la casa podemos hacer todos los procesos interesantes para aprender cosas nuevas, explorar técnicas, coger una hoja, pintura y lo que sea, y empezar a generar texturas y todo eso, porque eso nos da nuevas posibilidades muy interesantes. O sea, los límites solamente están en la cabeza. Yo creo que uno puede salir mucho más allá, y ahí es cuando empiezan a pasar las cosas interesantes. Juliana, qué pena. Hay una pregunta por el chat de Careno.di y dice, hablabas de los clientes que aceptan a ojo cerrado tu trabajo y de los que no buscan un trabajo tan volado. ¿Cómo haces para persuadir a los clientes que quieren hacer lo que ellos quieren y no se dejan asesorar? Bueno, eso es una cosa que todos los diseñadores nos enfrentamos mucho, y yo creo que en el diseño no aplica el dicho que el cliente tiene la razón. Cuando uno muestra por ejemplo, cuando yo me reúno con un cliente, empezamos a conocer muy bien el proceso del cliente, el producto, la marca, lo conocemos excelente, hacemos muchas preguntas que a nosotros como diseñadores nos van a nutrir a la hora de hacer una idea y un proceso, de diseño. Cuando ya tenemos todas las variables transformadas en una propuesta, le entregamos a clientes cosas muy concretas. Entonces, los datos concretos son los que hacen que el cliente sienta seguridad. Cuando tú le muestras a un cliente un diseño volado, pero ese diseño no tiene respaldo de conceptos ni nada, ahí es cuando empiezan a tambalear y dicen, no, yo no me arriesgo. Pero cuando tú le muestras un concepto, un diseño súper loco, pero que tú como diseñador sabes que va a funcionar, porque tienes el criterio de decir que va a funcionar, porque ese diseño funciona para X y Y razón específica, el cliente empieza a tener confianza porque confía en tu criterio como diseñador y como profesional. Entonces, todos los datos, es como el lema que les mostraba al final, de que el concepto toma fuerza con todo lo que le respalda, es muy importante, porque ese proyecto al final convences al cliente a punta de datos y cosas específicas. Si tú le das la confianza a la hora de darle el discurso y de proponerle esa estrategia final, el cliente va a decir, uy, nunca lo tomaría por ese lado, pero sabes que confío en vos y hagámosle. Entonces es eso. ¿Quién más tiene preguntas? Hola. Hola, Juli, ¿cómo estás? Mi nombre es Yasmín. Me gustaría saber, que mencionaras de pronto 1 o 2 tropiezos que hayas tenido cuando comenzaste, que vos creas que nos puede aportar algo. Chaito. Bueno, un abrazo. Bueno, creo que tropiezos en el proceso hay muchos. La primera experiencia que tuve como en el mundo profesional así fue dirigiendo un video para unos chicos de la alcaldía, donde ellos querían hacer pues unas piezas audiovisuales para los derechos humanos, y pues para lanzarse de congresista, algo así, no sé. Entonces, el caso fue que uno como principiante no tenía ni idea cómo cobrar, con que habían que hacer facturas, contratos, de todo eso. Entonces uno era como, listo, te cobro tanto, de una, arranquemos. Y en el proceso me terminaron pagando solamente la mitad, trabajamos el doble. Después dijeron, no, es que nosotros te pagamos un almuerzo. El almuerzo pues fue un juguito con un pan y al final me quedaron debiendo un montón de plata. Entonces ahí fue como la primera lección de ser muy cuidadosos a la hora de ese proceso de pagos, de contratos, o para no tumbarse uno mismo, no tumbar al otro, y que todo esté correcto.
Más adelante, cuando había que mandar una pieza a imprimir, estábamos en la empresa de ingenieros de revisar todo 4.000 millones de veces. Es importante pasar toda curva, revisar los textos, revisar cada mesa de trabajo, formatos de color, que si se va a imprimir es en CMYK, las cosas súper básicas y técnicas, eso al final terminan cometiendo errores horribles. Tiramos un tiraje de un montón de volantes, a Juliana se le fue una palabra que no era, entonces tocó volver a repetirla todo el proceso de impresión. Ya después los errores así más comunes ya eran cuando trabajaba en agencias de marketing digital haciendo piezas. Las piezas pasan por muchos canales, las ve el copy, las ve el content, las ve las ejecutivas, la ve la directora creativa, todo el mundo la ve. Pero entonces cuando uno se le pasa la pieza como diseñador, uno es el que más pilas tiene que tener porque uno tiene el diseño y si uno puede corregir eso, lo corrige en el momento. Pero a veces salían piezas con errores que eran de uno o que eran de otra persona, pero que uno no los corrigió. Entonces salía, el cliente llegaba y te llamaba, hey, ¿cómo fueron capaces de subir esa pieza con ese error? ¿No les da pena? Que entonces uno se ganaba ese regaño. Entonces, pues muchos errores, no sé, se me escapan a algunos en este momento, pero creo que todos los errores vienen siendo de atención. Uno siempre, como por hacer las cosas súper rápido o en forma mecánica, uno hace todo de una, entonces se le escapan millones de cosas. Entonces creo que los procesos hay que hacerlos súper conscientes y tener mucha atención como a la hora de liderar cualquier proyecto. Juliana, hay otra pregunta aquí en el chat de juli.rago y dice, hablando de los riesgos y errores al momento de arriesgarte con cosas nuevas, ¿haces varias copias de un mismo trabajo o intentas todo en el mismo archivo? ¿Cómo te organizas en ese aspecto? Bueno, eso depende. Antes hacía todo en un mismo archivo y ahora ya veo la necesidad de hacer varias copias. O también depende de cómo uno sea organizado. Por ejemplo, en el caso donde yo hago más los proyectos explorativos es en Photoshop. Entonces, guardar carpetas. Yo agrupo, por ejemplo, hago una letra con X o Y textura. Esas texturas me gustaron, las agrupo, duplico ese grupo y a partir de ahí empiezo a explorar nuevas cosas o creo varias copias y ya como considere que sea más necesario. Creo que eso va dependiendo mucho como del estilo y del flujo de trabajo de cada uno. Yo voy de la mano como de los dos. Últimamente hago varias versiones como de cada pieza porque me gustan, entonces las saco y sobre esas hago muchas más versiones y así me la paso. ¿Qué más tiene pregunta para Juliana? Bueno, mientras que alguien empieza a preguntar, yo tengo un comentario en especial y es, en una profesión tan altamente machista como es la nuestra, que de entrada rotulan con diseñador gráfico, a mí me parece que lo que vos haces es demasiado motivador para la gente. Vos sos exploradora. Yo no estoy diciendo que las otras mujeres no lo hagan y yo como profesor he tratado, a veces me duele mucho cuando las mismas estudiantes se relegan dentro del proceso, dentro del aprendizaje y el darse a conocer dentro del proceso. Creo que eso es un ejemplo, no estoy muy seguro, de un ejemplo de que hay que empezar a ubicarse dentro de la carrera. No ser unas segundonas. Esa profesión es demasiado agresiva con las mujeres, demasiado agresiva. Y no pueden seguir, mi opinión que a veces tiende a ser muy radical es, no puedes seguir siendo más segundonas. Tu trabajo va más allá de una clase. Tu trabajo va más allá de un trabajo, de la labor que haces normalmente en una empresa. Y eso no tiene que ver con sexo, eso no tiene que ver el ir más allá. Pero primero es la parte de es hora que las muchachas, por favor, hay que mostrar más, mucho, porque tienen todas las capacidades. Y segundo, es una lección a todas las personas que creen que simplemente van a una clase, abren la boca y lo llenan de información. Y no hacen nada más por su carrera ni por su profesión. Y están tan metidos dentro de su trabajo que se olvidan de que hay unos espacios en los cuales yo puedo nutrirme mucho más. Lo que yo veo a mí me sorprende porque es demasiado agresivo. Tu trabajo gráfico es muy agresivo y es encantador, sencillamente. Entonces no sé quién más tiene una pregunta o va a comentar algo Juliana. Pues Mauro, con respecto a lo que tú dices, yo, al menos desde mi perspectiva, yo nunca me he sentido como limitada con lo respecto de que soy mujer en un campo de diseño. La verdad, nunca me he fijado en eso nunca pasa por mi cabeza. Yo lo único que me encargo de hacer es hacer mi trabajo, mostrar mi personalidad
y defender mucho lo que hago, porque todo lo hago con un criterio y un amor impresionante. Entonces pues yo nunca me fijo en lo que hay alrededor. Yo estoy haciendo es un proceso mío, trato de mejorar para mí misma y espero en un futuro convertirme en un referente grande para las personas y poder enseñarle a la gente y transmitirle la pasión por lo que yo siento, porque me encantaría que toda la gente que esté en el diseño sienta el amor y la pasión que yo siento por esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Juliana. Bueno, entonces, antes de terminar, abrimos micrófonos y creo que se merece un grandísimo aplauso, Juliana. Gracias. Bueno, Juliana, mil gracias por participar en Letrados. Muchas gracias por mostrarnos todo lo que haces. Una cosa que es muy importante, muchas gracias por mostrarnos todo ese amor que tenés por tu carrera. Es demasiado motivador ver estudiantes tan jóvenes, primero que han crecido tanto y ya tienes un cargo tan bueno. Y una cosa que a veces uno siente que es escaso en este momento de la profesión y es tanto amor por una carrera. O sea, se te sale por los poros. Hablas y botas flores de diseño. Muchas gracias a ti, Mauro, por la invitación y a todos los que se conectaron. La verdad no esperaba tanta gente y gracias por escucharme. En serio, muchas gracias. Un abrazo enorme para todos.